Bueno, si te parece, Felipe, vamos arrancando. Si se suma alguien más, vamos retomando conceptos para ponerlo en panorama de lo que vamos a ver hoy. Dale. Lo que vamos a ver hoy es bipolaridad y fobias. Vamos a empezar hablando de bipolaridad, un concepto que generalmente se reconoce con las siglas TB, que significa trastorno bipolar. La bipolaridad se caracteriza por tener oscilaciones del ánimo. Se trata de una falla, una alteración en el sistema biológico. No es una falla, muchas veces se cree que tiene que ver meramente con lo psiquiátrico, con lo mental, pero en realidad la falla tiene que ver con algo biológico. No se pueden regular las emociones, entonces eso hace que se produzcan episodios tanto de manía como de depresión o mixtos que incorpora aspectos de ambos. No se puede regular lo emocional y eso hace que se comprometan las actividades habituales del sujeto que padece este trastorno. Las formas de presentación de este trastorno son muy diferentes. O sea, cada caso es individual, ¿eh? Con respecto al nivel de intensidad, con respecto a los periodos, si son largos, si son cortos, si se dan de manera más aislada o más repetitivo. ¿Eh? No todos los pacientes van a tener episodios maníacos, más adelante vamos a ver bien cuáles serían los episodios maníacos, pero no todos van a presentar este tipo de episodio. Se habla de que existe un patrón familiar, o sea que es una enfermedad que puede ser un trastorno que puede ser hereditario porque tiene mucho de esto genético, de lo biológico. Entonces muchas veces se van a encontrar con que hay antecedentes en padres, abuelos, tíos, hermanos. Eh, También puede ser que haya trastornos con respecto a más patología, más que tengan que ver con la depresión o el alcoholismo o antecedentes de suicidio. Y también son considerados importantes al momento de diagnosticar el trastorno de bipolaridad. Yo siempre aclaro que el AT nunca va a trabajar diagnosticando. El diagnóstico nosotros ya lo vamos a tener de antemano, dado por un psiquiatra. Nosotros no hacemos diagnóstico, pero es importante saber de dónde viene la enfermedad, si es de carácter biológico, genético, si es hereditario, si ya la familia tiene antecedentes de la enfermedad, porque eso también nos va a permitir ver desde nuestro trabajo, de nuestra función, cómo vamos a abordar este trastorno con el paciente y con la familia también, porque trabajamos en conjunto. Muchas veces pasa que dentro de este trastorno de bipolaridad los pacientes van a presentar también otros trastornos que están asociados a esta, como ansiedad, trastornos en la ansiedad, abuso de sustancias o el alcohol y también trastornos de la personalidad. Esto no van a ser enfermedades paralelas o conjuntas, sino que son síntomas propios de esta misma, que si bien están separados por un lado, pero también tienen que ver mucho con este aspecto. El trastorno de bipolaridad se caracteriza por tener periodos en donde la persona va a presentar un estado de ánimo a veces muy elevado, eufórico, intenso, que estos son los que se denominan episodios maníacos o hipomaníacos. Por otro lado, también puede pasar que esta persona sufre de depresión, entonces va a alternar estos estados de ánimo entre esta intensidad elevada a episodios más depresivos. La depresión no se trata solamente de un estado de ánimo de tristeza o de negatividad, sino que además va a presentar, además de esta tristeza o irritabilidad, va a presentar otros síntomas que acompañan. Estos pueden ser la pérdida de interés por tareas habituales, sentimiento de fatiga, de cansancio, de no tener ganas, sentimientos también con respecto a lo psicológico de culpa o de inferioridad,
Aparece mucho la idea de muerte, la falta de proyectos hace de que sienta que la vida no tiene sentido, que pierden como el rumbo, la motivación. Estos periodos son los periodos característicos de la etapa depresiva del trastorno bipolar. Y se los denominan así episodios depresivos. En algunos casos se pueden presentar ambos, tanto el maníaco como el depresivo. Esto es lo que se lo denomina episodio mixto, porque va a tener característica de los dos. Por un lado va a tener esta ansiedad extrema, esta hiperactividad, esta aceleración del pensamiento, pero las ideas, el contenido va a ser depresivo. Va a tener ese índole de término de proyecto, de tristeza, de pérdida. No va a ser un estado eufórico utilizado desde el lugar positivo de querer hacer, sino que va a ser de todo lo contrario, de encontrarle lo negativo. Dentro de estos episodios, dentro del trastorno de bipolaridad, puede haber tiempos en donde no se presenten ni uno, ni el otro, ni el mixto. Este lapso en donde la enfermedad está como, o el trastorno está como dormido o como pausado, se lo llama eutimia. La eutimia es el estado de ánimo que consideramos normal, o sea, sin alteraciones, y tiene que ver con ese periodo que se le llama periodo de remisión, que es el periodo en que los síntomas desaparecen, generalmente por completo, o bien puede haber algún síntoma, pero que no le implica al sujeto tener una vida normal, desenvolverse con normalidad. Esto no quiere decir que la enfermedad esté curada o haya desaparecido, sino que es propio también de la enfermedad en que por momentos la situación esté como pausada o dormida. Ahora vamos a ver cuáles serían los síntomas o las manifestaciones que nos vamos a encontrar cuando un sujeto con trastorno bipolar esté dentro de un episodio maníaco. Dentro del episodio maníaco vamos a encontrar un aumento de la actividad, o sea, va a estar como hiperactivo, va a ser mucho en poco tiempo, eufórico, también a la vez puede estar irritable porque es como, a veces nos pasa esto que nos pasamos de vuelta, entonces estamos re hiperactivos, re eufóricos, pero a la vez nos irritamos fácilmente. También una característica es la grandiosidad, esto de tender a querer hacer todo en poco tiempo, en sentir como una motivación muy grande, sentir el autoestima grande, es como que todo lo va a hacer bien intensificado. Disminuye la necesidad de dormir, no es solamente que no tiene sueño, no es solo un insomnio, porque a veces puede haber cuadros de insomnio en donde la necesidad de dormir está, pero no te podés dormir. En este caso no disminuye esa necesidad de dormir, no duermen o duermen muy pocas horas. También está como característica la verborragia o hablar más de lo habitual. La hiperactividad también en esto, en lo comunicacional, se encuentra afectado. Entonces, hablar continuamente, hablar mucho, rápido, incluso en lo corporal y en lo gestual, se puede ver esta intensificación en donde son más claros los gestos o más exagerados, acompañan con las manos. Es como que la necesidad de comunicar es tan grande que no solo lo vamos a ver en esto que hablan rapidísimo y mucho en poco tiempo, sino que se acompaña con lo corporal también. Hacen gestos y los gestos con las caras, los movimientos con las manos, intentando que todo lo comunicacional incorpore mucha información en poco tiempo. También esto no solo se encuentra en el habla, sino en el pensamiento. Se va a dar esta sensación del pensamiento acelerado, de que todo lo que necesitan hablar tiene que ver con esto de que lo están pensando también así de rápido.
así de acelerado. Esto provoca desconcentración y dificultad para prestar atención. No pueden parar y prestar atención en algo porque la preocupación en ese momento es eso, poder comunicar todo eso de manera acelerada que se está pensando. Aumenta la sociabilidad, esto del contacto con el otro, de querer hablar, de querer participar, entonces no solo con uno, con dos, con tres, debido a esta intensidad que se tiene. También se busca las actividades placenteras de manera excesiva, no terminan de hacer una cosa que hacer la otra, y como está en una etapa en donde toda esta intensidad tiene que ver desde un lado positivo, generalmente lo que buscan es esto, situaciones que le den placer. Hablábamos de que en la depresión generalmente el pensamiento es más negativo. En cambio en este es positivo, entonces están hiperactivos, necesitan hacer muchas actividades en poco tiempo y buscan situaciones que considere el sujeto que son placenteras. También se puede presentar síntomas psicóticos. Dentro de estos síntomas psicóticos que se pueden presentar son el delirio y las alucinaciones. Esto no se presenta siempre ni en todos los casos, pero es una posibilidad que dentro de este estado de euforia también aparezca el delirio y las alucinaciones. Ahora vamos a ver lo que es la hipomanía. Dijimos que había una diferencia entre lo que es la manía y la hipomanía, que no son lo mismo. La diferencia entre la manía y la hipomanía está en la intensidad que va a presentar cuando este síntoma aparezca o sea presente. Y la diferencia radica en que la hipomanía tiene menor intensidad, los aspectos y los síntomas pueden ser los mismos para los dos, pero la hipomanía es como que no están tan pronunciados o tan intensos. Esto lo que lleva o favorece es que estos síntomas traen menos complicaciones o menos consecuencias o por lo menos más leves, más no tan severas. En la manía aparece más pronunciado, más intenso y puede provocar consecuencias un poco más severas. La hipomanía se caracteriza por un periodo de humor elevado, intenso, que es expansivo, que es irritable y se considera que dura por lo menos 4 días. O sea, no es que tengo un rato de intensidad y por eso estoy sufriendo un episodio hipomaníaco. Se sostiene por un par de días esto. En las nuevas consideraciones se considera que puede durar un poco menos, pero es mucho más allá de un rato. Días tienen que ser. En los primeros estudios se hablaba de 4 días. Ahora se puede hablar de 2, de 3, depende las nuevas teorías que uno aborde. Estos síntomas que aparecen van a acompañarse con síntomas de manía, pero no van a afectar demasiado porque son más leves, menos intensos, el funcionamiento social o ocupacional del sujeto. No va a tener el requerimiento de ser hospitalizado ni internado porque no tiene alteradas las funciones del pensamiento con respecto a lo psicótico, a los delirios y a las alucinaciones. Entonces, al no presentar este cuadro, estos síntomas, es más leve, por lo cual generalmente no requiere de ser hospitalizado. El aumento de la energía y de la actividad tiene un impulso intenso que tiende a realizar una actividad concreta. No es que la intensidad está dispersa en todo, sino que lo que hace el sujeto cuando está dentro de este episodio es buscar una actividad y a esa actividad es la que le pone toda esa intensidad. Obviamente, luego de esta va a buscar otra. Pensemos que estamos hablando de 4 días o 3 días mínimo, entonces no va a ser una sola actividad, sino que una actividad intensamente concretada, de ahí automáticamente busca otra actividad para hacer y la trabaja y la desenvuelve con la misma intensidad y así sucesivamente durante 3 días o 4
Imaginemos esta situación, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de un trastorno y no estamos hablando de una situación? Hablamos de un trastorno porque esto conlleva a 4 días sin dormir, 4 días sin comer muchas veces, en donde el foco central está en desarrollar la mayor cantidad de actividades que le genere placer con mucha intensidad. Porque uno a veces puede tener un día que está pum para arriba, hacer un montón de cosas y no necesariamente esto es un síntoma, sino que esto se sostiene en el tiempo y es mucho más que un solo día. Ahora vamos a ver cuáles son los síntomas de las manifestaciones del episodio depresivo. Acá vimos cómo sería el hipomaníaco. Ahora vamos a ver cuáles son estos síntomas o las manifestaciones que se dan dentro del episodio depresivo, que es como justamente bipolaridad, tiene que ver con esto de dos polos, y en este caso son dos polos opuestos. No se trata de algo similar, sino que es todo lo contrario. Y en el episodio hipomaníaco se va a dar toda esta intensidad, y contrario a esto, opuesto desde el otro polo, va a estar el episodio depresivo, que va a ser todo lo contrario. Por lo cual, uno de los aspectos que vamos a encontrar es que el estado de ánimo es depresivo. Depresivo viene de esto de un estado de pérdida, de duelo, de dolor, de tristeza, en donde los ánimos están hacia capa caída, no tienen en realidad un estado anímico como para generar actividades, para sentirse motivado. Esto presenta que durante estos episodios se sienta la incapacidad de experimentar placer. No es que no quieren buscar cosas placenteras, sino que no tienen la capacidad para sentir el placer. Entonces, no es solo que no es tan sencillo como decir, bueno, busquemos algo que te gusta hacer, porque en realidad actividad que haga no va a sentir placer. No sé, si come algo rico, ponele, que generalmente esas cosas nos genera placer. En este caso no, y no porque la comida esté fea o porque ya le dejó de gustar, sino que pierde momentáneamente, durante que esté transitando este episodio, pierde esa posibilidad de sentir placer. Se van a encontrar alteraciones en el sueño, que a diferencia del episodio hipomaníaco, no es que en el episodio hipomaníaco las alteraciones del sueño se dan porque pierden la necesidad de dormir. No tiene esa necesidad. En cambio acá lo que se va a dar es que puede padecer de insomnio, pero va a tener la necesidad de dormir. No va a poder dormir por la intensidad o los pensamientos o el estado anímico. También puede pasar todo lo contrario y que duerma mucho más de la cuenta, que la alteración del sueño se puede dar por cualquiera de las dos cosas. Eso tiene que ver más a nivel personal o la situación. No hay una u otra. Muchas veces se asocia esto de la depresión con dormir mucho. Incluso a veces se hace un seguimiento con los adolescentes, porque los adolescentes están en una etapa en donde necesitan muchas veces dormir mucho más que lo que venían durmiendo de manera habitual. Y se cree que están en esta etapa depresiva por el duelo, y no es solamente por eso, sino que el cuerpo necesita descansar más para poder reponerse. En este caso puede pasar que sí necesiten más dormir, porque es una manera de aislarse, de bajar esto, de al no tener proyecto, no tener ganas, no tener estado anímico de hacer nada, tienden a dormir más. También puede pasar que esta alteración, esta ansiedad que provoca el estado depresivo, les provoque insomnio, pero no porque pierdan la necesidad de dormir, sino simplemente porque no pueden conciliar el sueño. Aparece la fatiga también y la falta de energía. No solo no tienen motivación desde lo emocional, sino que el cuerpo va a sentir que está fatigado, que no tiene las suficientes energías para realizar ninguna actividad. También hay variaciones en el peso. Dentro de estos episodios puede pasar que, producto de la ansiedad, o se le quite el hambre y deje de comer, lo que produzca que baje mucho de peso, o lo contrario,
que coma más de la cuenta, o la tendencia a cosas dulces, que muchas veces con respecto a la ansiedad pasa, o comida menos saludable, lo que provoque que aumente de peso. Acá tiene una baja autoestima, no solo baja la motivación, sino que no se siente capaz de realizar actividades, o no se siente capacitado, o no se siente motivado a realizar actividades, que también es muy contrario del hipomaníaco, que no solo tiene la necesidad de realizar actividades, sino que se siente capaz, está súper motivado, con una autoestima que le permite sentirse bien para realizar con seguridad las actividades. En este caso no, en este caso pierde la motivación y pierde la autoestima también. Se provoca la falta de concentración, no puede concentrarse porque pierde la motivación, porque pierde la energía, entonces no puede concentrarse en algo. Aparecen los pensamientos de muerte por la falta de proyecto, entonces la muerte es como un pensamiento recurrente dentro de estos episodios. Y también pueden aparecer síntomas psicóticos que tienen que ver con lo mismo que hablábamos anteriormente, en donde aparecen delirios o alucinaciones. Dijimos que también se pueden dar los episodios mixtos. Tenemos por un lado los episodios hipomaníacos, los depresivos, y también se pueden dar episodios mixtos. Estos episodios son aquellos que tienen síntomas de los dos anteriores. Pueden tener síntomas de manía y también de depresión, que se van a dar simultáneo, al mismo tiempo. No es que primero se da uno y después el otro, sino que se van a conjugar uno con el otro. Aparece esta ansiedad extrema, la hiperactividad, la aceleración de pensamiento, pero el contenido de todo esto va a ser de índole negativo. Esto puede estar acompañado con irritabilidad, con hostilidad, con mal humor, porque como los pensamientos son negativos, o sea, no es que va a estar motivado como el hipomaníaco, que está motivado, que se siente energético para hacer actividades, sino que todo eso que siente para hacer, lo siente desde un pensamiento positivo, como que lo que tiene que hacer, o esa energía que tiene para hacer, no lo puede enfocar en cosas que le den placer, sino todo lo contrario. Ahora vamos a ver cuáles serían las causas que genera el trastorno de la bipolaridad. Como les dije al comienzo, el trastorno de bipolaridad es una enfermedad biológica. Las alteraciones se van a presentar en el cerebro y tienen que ver con las funciones principales que tiene el cerebro para controlar las emociones. Esto provoca esta falla en estas funciones para controlar las emociones, provoca este tipo de desórdenes mentales. Generalmente provoca muchos desórdenes mentales, pero bueno, hoy vamos a hacer foco en el trastorno de la bipolaridad. Se trata de una predisposición genética, o sea, ya va a haber algo hereditario que venga con respecto a lo genético, a lo biológico, pero también se considera que los factores ambientales o del entorno, o del contexto, también influyen. O sea, no quiere decir que si un padre o un abuelo fue diagnosticado con trastorno de bipolaridad, el hijo o los nietos lo van a tener. Puede que sí, puede que no, porque junto con esto también se va a tener en cuenta cuál es el contexto, el entorno, todo lo que incluye los factores ambientales. La presencia de esta enfermedad, en caso de que no se encuentre antecedentes familiares, a veces tiene que ver con un mal diagnóstico o un mal abordaje, y no quiere decir que no haya habido antecedentes.
Esto puede ser que porque no los conozcamos, porque son antecedentes remotos o de familiares con los que perdemos contactos o ni siquiera conocimos, como bisabuelos o personas desconocidas que no han tenido trato. Entonces puede ser que en realidad no es que no había herencia genética, sino que nosotros no estábamos informados, no sabíamos de eso. También puede pasar que haya habido algún antecedente familiar, pero que no haya sido diagnosticado bajo trastorno de bipolaridad. Recordemos que ahora por ahí se hace mucho más hincapié en salud mental y se estudia y se trabaja y se aborda mucho más, pero quizás antes no. Entonces a lo mejor tenías un abuelo o un bisabuelo que era alcohólico, no lo consideras como un trastorno de bipolaridad y a lo mejor sí. Lo que pasa es que a lo mejor ese trastorno de bipolaridad lo que hacía era que consumiera alcohol o cualquier otra sustancia y sin embargo no estaba diagnosticado como si fuera una enfermedad o un trastorno bipolar. También en casos de antecedentes de suicidios en la familia, muchas veces también pasa esto. Dentro de los episodios depresivos, al no tener interés por la vida, al perder la sensación de placer y tener esta idea hacia la muerte como algo favorable, muchas veces dentro de este episodio se dan casos de suicidio. Y también se da el consumo de drogas o de alcohol en el caso de los episodios hipomaníacos, que esa intensidad que tiene y esa hiperactividad que tiene muchas veces la acompañan con alguna sustancia, con el consumo de sustancias. Esto puede ser un antecedente, siempre se pregunta, los antecedentes familiares no solo que tengan que ver con el diagnóstico dado por un psiquiatra de trastorno de bipolaridad, sino también si hay antecedentes de este tipo de casos, de suicidios, de depresión o de alcoholismo, o de consumo de drogas, porque pueden estar asociados y no diagnosticados. También es importante recordar que si bien los genes pueden determinar o pueden, determinan la predisposición genética o hereditaria, pero no es que al 100% se va a dar así. Estos factores ambientales que también van a ayudar para que la enfermedad se presente o no, pueden ser el consumo de alcohol y de droga, el abandono de tratamientos o recaída. Hay algunos medicamentos que provocan episodios o hipomaníacos o episodios depresivos. Y también el hecho de no estar diagnosticado o no estar bien tratado. Si estos episodios se van dando, primero se van a presentar de manera paulatina y medio como que no nos vamos a dar cuenta como para diagnosticar trastorno de bipolaridad. Ahora, si estos episodios se van dando de manera más repetitiva, se van acortando con respecto a los lapsos entre un episodio y el otro, y no se recibe tratamiento, la situación se va a agravar y se va a pronunciar más la enfermedad. También hay como aspecto que pueden llegar a favorecer el desarrollo de esta enfermedad son los factores estresantes. Conflictos familiares, laborales, la pérdida de un ser querido, del trabajo, de algún proyecto que sostiene la vida de ese sujeto y de golpe desaparece. Esto es como que puede ser esta crisis un aspecto a considerar como desencadenante de la enfermedad. Esto no es que todo aquello que vamos a sufrir, alguna crisis o algún duelo, necesariamente vamos a tener después trastorno de bipolaridad, sino lo que quiere decir es que la enfermedad puede estar ahí, puede haber condiciones genéticas, biológicas, pero puede estar como en pausa y ante una situación de crisis traumática o de duelos, ahí es cuando la enfermedad se despierta. Esto pasa muchas veces con otras enfermedades. Estas por ahí se asocian como desde lo mental, desde que tiene que abarcar todos los aspectos,
pero enfermedades de otro índole más clínico también pasa. Hay gente que sufren de hipertensión y la enfermedad está ahí como dormida o como que no provoca síntomas muy pronunciados. Y si están en una situación de estrés o de crisis, ahí la enfermedad se pronuncia o la intensidad al menos agrava estos síntomas. Bueno, lo mismo pasa con esta enfermedad, que si bien es más de índole psiquiátrico y tiene otros aspectos que se ponen en juego, pero es más o menos lo mismo. La de diabetes lo mismo. La diabetes tiene que ver con lo biológico, tiene mucho de lo heredario, pero también los picos de diabetes también son asociados a los picos de estrés que pueda tener el sujeto. Con respecto al tratamiento, ¿cuál es el tratamiento que tiene que seguir un paciente que sufre de trastorno de bipolaridad? El eje del tratamiento para el trastorno de bipolaridad tiene que ver con un tratamiento farmacológico, o sea, con remedios. Hay una medicina especial que la va a controlar y a recetar el psiquiatra, que es la que provoca cierta estabilidad anímica del paciente. Obviamente esto no basta solo con una pastilla y tiene que estar acompañado con un tratamiento psicológico para poder ir trabajando la ansiedad, porque tiene que ver mucho con respecto a la ansiedad del sujeto, y también tiene que tener un tratamiento de psicoeducación para que él pueda conocer la enfermedad, cuáles son las conductas que tiene que mejorar, cuáles son las conductas los aspectos que van a aparecer, que pueden empeorar, cuáles no. O sea, y ahí juega mucho el rol del acompañante terapéutico. Es esto de poder informarlo sobre la enfermedad, sobre cuáles son las conductas riesgosas o las situaciones que lo ponen en riesgo, que él mismo pueda ir detectando dentro de sus cambios emocionales, cuando va entrando dentro de alguno de los episodios, cuando necesita más soporte, cuando se dispara la ansiedad. Entonces, por eso es importante la psicoeducación. El acompañante terapéutico va a trabajar mucho sobre esto, no solo con el acompañado, sino también con el entorno. Esto también se trabaja con la familia. Es importante informarle a la familia cuáles son las características propias de la enfermedad, cuáles son las situaciones en que uno tiene que estar en alerta, cómo ir modificando y adaptando esas conductas para que los episodios no dejen secuelas ni consecuencias, ni sean tan repetitivos. El control también va a estar puesto en la psicoeducación con respecto a la medicación, porque no nos olvidemos que el eje central de este tratamiento va a ser la medicación. Lo que se va a hacer a través del tratamiento psicológico o la psicoeducación es acompañar el tratamiento de base como un complemento para ese tratamiento. Así que también la importancia, porque los psicofármacos pueden traer consecuencias si no se toman correctamente, si de golpe se dejan de tomar. Entonces también va a haber que hacer un trabajo ahí de psicoeducación, no solo para entender las características propias de la enfermedad, sino también la importancia de la medicación. El objetivo del tratamiento es reducir la intensidad de los síntomas que se van a presentar en los episodios, acortar la duración de lo mismo y tratar que el intervalo entre un episodio y el otro sea más extenso, que no sean de tan corto plazo. Esto es lo que permite sostener así la funcionalidad psicosocial, porque estos episodios, tanto los hipomaníacos como los depresivos, lo que hacen es afectar no solo lo emocional, sino la relación con el otro, con el entorno. Entonces, eso obviamente trae consecuencias con respecto a la calidad de vida. Entonces, lo que se hace con el tratamiento, desde abordando los 3 ejes, la medicina, el que tome los remedios, el tratamiento psicológico y la psicoeducación, lo que se hace es esto, es tratar de que las funciones sociales se sostengan
a través de esto de reducir la intensidad y los episodios y acortar los tiempos entre uno y el otro, para poder también así sostener una buena calidad de vida. ¿Hasta acá alguna duda, Felipe? No, ninguna duda. Bien. Mi padrastro es bipolar, conozco un poco lo que es Bien. la enfermedad. También. Está tratado, medicado y podés ver esto del tratamiento desde varios ejes, no solo desde la medicación. Y lo puedo ver, porque mi mamá es alguien que lo contiene mucho y está además estabilizado. Lo que, bueno, suele ser un problema, creo, en casos de cuando un paciente de bipolar se estabiliza, es que cae más en la depresión que en la hipomanía. Bueno, el caso de bipolar, o está muy medicado, ¿no? Pero está bastante contenido, digamos, igualmente. Sí, pero entiendo lo que sería la complementariedad que hay entre la relación que tiene que tener con su entorno, lo social, y después, además, el que esté haciendo bien el tratamiento. Y recuerdo haberlo visto en estados de manía, de hipomanía y de depresión también. Y también tomo en cuenta que cuando pasa de un estado a otro hay un deterioro cognitivo, o eso le pasó en los últimos, casos, en momentos en los que le agarró hipomanía. Después, cuando le agarró depresión, por ejemplo, él toca la guitarra y no podía tocar la guitarra, estaba muy aletardado, le hizo un daño muy grande en esa parte de que no entendía cuando le hablaba, ¿viste? Estaba como mal, no sé. Y ahora hace años que no lo veía y lo volví a ver y está estabilizado, es otra persona. No se nota que está enfermo, generalmente está con una actitud muy, muy tranquila. Mi padrastro es el que es Iván, nosotros hacemos el curso juntos. Ah, mira. Y también trabajó de acompañante terapéutico. Lo que no me acordaba también era lo que era la autimia, que es re importante, ¿no? Porque sí, pueden haber casos de personas que no piensen que están enfermas por tener autimia y después les agarra eso. Y lo de la aceleración mental también es que no son conscientes, ¿no?, de sí mismos, capaz, de lo que les pasa, ni siquiera. Por eso también sufren, que desconocen la condición en la que están, digamos. Piensan que son así, capaz. Incluso el entorno, ¿no? Porque muchas veces puede pasar eso, que uno dice, oh, es así, es hiperactivo, está pum para arriba, y capaz que no. Entonces, por eso es tan importante la difusión de estas enfermedades, de estos trastornos y de ir trabajándolo. Y es como decís vos, saltar de un episodio al otro no tiene que ver solo con lo anímico de que hoy está pum para arriba y mañana está re depre. Culturalmente se lo ve así, mucho tiempo se lo vio así al menos, y no tiene que ver con esto, que el pasaje de uno al otro genera daños, en lo que decís vos, en esto de lo cognitivo, en lo social, en lo físico también lo podés ver, porque vas a ver que por ahí una persona está en lo ánimo, en lo motivacional, con la autoestima allá arriba, entonces se arregla, se cuida. Ahora, cuando pasa al otro, el descuido también en lo físico es un montón. Entonces todo eso va produciendo daños en lo cognitivo. Si bien la enfermedad por un lado pareciera que es meramente emocional o meramente psicológica, pero no, la realidad es que si no es trabajada bien, no es contenida, no es trabajada, los daños y las secuelas van a abordar también las otras áreas. Sí, él fue diagnosticado como a los 40 años, realmente bipolar, y está siendo tratado como bipolar. Y ya el daño de tantos años por no estar en tratamiento está hecho, digamos. Si hubiese sido tratado antes, capaz sería mucho mejor. Es que, bueno, en el material explicaba esto, que en realidad lo que pasa con estos cuadros es que no hay consulta médica si están dentro de los episodios hipomaníacos.
Porque es como que se toma normal que uno esté acelerado, que esté bien, que tenga 20.000 proyectos y que esté hiperactivo. Es como que eso dentro de nuestro parámetro cultural es lo que es correcto. Cuando se consulta al médico, tanto el paciente o muchas veces el familiar, cuando lo está en el estado depresivo. ¿Esto qué provoca? Que no se maneje bien, no se diagnostique bien como bipolaridad y se tome como depresión, lo cual puede generar un daño muy grande, porque si lo diagnostica como depresivo, cuando esté en el otro polo, imagínate que la medicación va a hacer estragos. Él va a tener el impulso de la hiperactividad, de la hipomaníaca a full, no solo subido por lo propio del trastorno bipolar, sino porque aparte tiene una medicación que hace que él suba más. Entonces lo que se puede provocar es terrible. Hoy por hoy hay más estudios. Igual siempre hablan de lo mismo, de que tarda muchísimo en diagnosticarlos. Que el trastorno bipolar es uno de los trastornos que se tarda más en diagnosticarlo, por no hacer esta diferenciación, ¿no?, entre cuál es el impulso hipomaníaco y tenerlo en cuenta también, y no tener en cuenta solo el depresivo. Igual que el trastorno límite, creo también. Son como trastornos difíciles de medicar, porque tienen muchos síntomas. El trastorno del límite de la personalidad se confunde mucho con el de esquizofrenia. Y hay personas que están años medicadas por esquizofrenia y en realidad no es ese el trastorno. Pero bueno, son estos tipos de trastornos, si bien ha avanzado muchísimo, pero le falta esto del estudio, del seguimiento, del control, para que el diagnóstico sea certero, porque si no es como que no termina. A mi parejo él toma riperidona y Valcote, y eso lo ayuda un montón junto con otras medicaciones que no las conozco, pero tengo entendido que los trata mucho con litio a los bipolares y que eso los estabiliza un montón, pero el tema es que es una medicación que es muy dañina para el cuerpo, te genera que ya tu vida se va a cortar por tomar esa medicación. Sí, es considerado como el veneno medicinal, le dicen. Es como que alivia un montón de cosas, pero a la vez acorta la calidad de vida y los años, ¿no? Y la idea sería poderlo ayudar sin que recurriera al litio. Con mi padre estamos tratando de hacer eso. Está bastante bien, pero bueno, igual es algo jodido. No sé qué va a pasar en los próximos años. Pero yo creo que sí es también la voluntad del paciente para todo problema, ¿no? De que puedan ayudarlo las personas que lo rodean, el contexto, el que sea sociable con otras personas, ¿no? Y la estimulación, en conjunto con que tome bien la medicación. Sí, acá es como que todas las áreas importan. Se hace hincapié como que el central es el tratamiento de medicina, porque obviamente sin medicina no podemos estabilizarlo, pero después todo el entorno tiene que ser fundamental. Y es el primer paso, yo creo, que tiene que ver con esto, con la aceptación y el conocimiento de la enfermedad, de saber, primero aceptarla, conocerla, aceptarla, no solo el paciente, el entorno, para después acompañar. Nos van a tocar pacientes capaz bipolares, nos puede llegar a pasar que nos toque un paciente bipolar, entonces, sí, ¿no? Sí, obviamente. Y tienen que ser grados de capacidad altos para que no. No necesariamente. No necesariamente. No, hay casos de bipolaridad ya detectados antes, entonces para ciertas situaciones se requiere el acompañamiento terapéutico, que tiene que ver con esto. Si lo detectan temprano, por ahí los niveles de los episodios van a ser más leves, no van a ser tan notorios. Entonces depende mucho de cuándo se detecte. Si se detecta de manera temprana, los episodios pueden ser no tan intensos, sobre todo en la adolescencia muchas veces se diagnostica casos de trastorno de bipolaridad, y ya se hace seguimiento y acompañamiento, justamente para esto, para ir enseñándole al paciente cómo tiene que actuar, a la familia. Entonces a lo mejor nuestro plan de trabajo no va a ser solo contener la crisis, sino que justamente ir enseñando a la familia los cuidados, informando sobre la enfermedad.
Entonces, se puede dar antes. No. Yo tenía una alumna que ya era bipolar, no se les notaba para nada, excelente estudiante, y ella tenía acompañamientos terapéuticos para ciertas actividades. No sé, a veces para algunas hacían reuniones familiares y tenían actividades con las familias con el acompañante, como si fueran charlas, ¿viste? Para informarles y todo, y eso lo llevaba adelante el acompañante terapéutico, sobre cómo tomar la medicación, sobre cuáles eran los aspectos que tenía que tener en cuenta ella para darse cuenta y detectar cuando estaba entrando en algún episodio, tanto depresivo como hipomaníaco, y también para informarle a la familia. Entonces no necesariamente tiene que ser un estado grave de la enfermedad con niveles altos, sino que también puede ser que se detecte de manera temprana y de esa manera se puede interactuar y armar un plan de trabajo antes. En el caso de niños, que son los casos menos diagnosticados, pero también suele pasar, se usa mucho el acompañamiento terapéutico para la integración escolar, para que se trabaje en la escuela, poder detectar estas bajas y altas dentro de la escuela y de ahí a intervenir. Pero bueno, eso va a depender mucho de cómo y cuándo esté diagnosticado y también la importancia de esto del trabajo interdisciplinario que abran la puerta al acompañamiento lo más rápido posible. Bueno, ahora vamos a ver la otra temática de hoy que tiene que ver con las fobias. Lo primero que vamos a ver es definiciones de fobia. La fobia tiene que ver con un temor que provoca angustia, que no es controlable, que no lo puedo manejar ante ciertos actos, ideas o algún objetos o situaciones. A veces se puede parecer algo absurdo, irracional desde ese punto de vista, lo absurdo, desde lo irracional que se da, y muchas veces se aproxima más a la obsesión, por esto de que es tan incontrolable y tan intenso. Una fobia tiene que ver con un tipo de trastorno de ansiedad, el trastorno de ansiedad es una cosa y las fobias son otro, pero dentro de los trastornos de ansiedad pueden aparecer las fobias. La fobia es un terror, como les decía, fuerte, irracional, de algo que representa algún peligro. Puede ser que el peligro no sea real, pero es vivido como si fuera un peligro. En general las fobias aparecen en la niñez o en la adolescencia y continúan durante la vida adulta. Las causas de la fobia no se comprenden todavía, no hay una causa específica que las origina, pero sí se sabe que muchas veces tienen también que ver con un carácter hereditario. Como que hay una predisposición, si alguna hay antecedentes hereditarios, hay una predisposición a sufrir alguna fobia. No es el 100% de los casos, ni el 100% de probabilidades, pero sí existe una que sea hereditario. Hay un porcentaje a tener esta predisposición. En la mayoría de los casos, las personas que sufren algún tipo de fobia presentan cuadros de ansiedad y de estrés también. Y a pesar de que son conscientes del temor, del miedo que le está provocando eso, no son conscientes o no de manera consciente, no lo pueden manejar, no lo pueden controlar. O sea, alguien le tiene miedo, terror a las arañas. Sabe y puede saber que esa araña a lo mejor no le va a hacer daño, puede saber que la puede pisar y la puede matar, que es más chiquita que él, puede ser consciente de todo eso, pero aunque sea consciente de la situación, no va a poder controlar el miedo, el pánico que le provoca ver la araña. Por eso que las personas con fobia lo que van a intentar siempre es evitar eso que les provoca miedo. Si no pueden evitar la situación, que la situación se les presenta igual,
lo que van a sentir es pánico, que es mucho más que miedo, es más intenso, más fuerte, y también se va a sentir en el cuerpo con síntomas como taquicardia, que es cuando el corazón late muy rápido, falta de aire, temblores, fuerte deseo de huir, transpiración, se pueden poner pálidos. Acá hay situaciones que tienen que ver mucho con esto de la inteligencia emocional, que habla de qué pasa cuando nos atraviesa el miedo con respecto a lo físico. Esto de la transpiración, esto de... el ponerse pálido, por ejemplo, tiene que ver con la corriente sanguínea que se va toda, la circulación pasa por las extremidades, las piernas y las manos, ya sea para las manos y los brazos para defensa o las piernas para poder correr. Entonces vos vas a ver que está la cara toda pálido y blanco y tiene que ver con esto, con el torrente sanguíneo que se dirige todo a las extremidades. Así que se conjugan las dos cosas. Por un lado, lo emocional que va a sentir ante esa situación que le dé miedo, y por otro lado, el cuerpo también va a hablar, va a tener síntomas ante esa situación. En general, las fobias aparecen a través de alguna experiencia traumática. Esto es relativo. No sé, alguien que tiene un accidente de auto y después tiene fobia con respecto a manejar, o aquel que alguna vez lo asaltaron, después le cuesta salir de su casa. A veces vienen detrás de alguna situación que generó un trauma. A veces no tienen sentido con algo traumático. A veces pudo haber pasado desde algún drama desde la niñez, como el miedo de los gatos, por si un gato los rajuñó, o puede ser un perro, lo mordió, después le queda el miedo a ese animal. Pero a veces también puede pasar de que no se detecte una situación traumática. Eso muchas veces tiene que ver más con una parte psicoanalítica, en donde va a decir que en realidad vos le tenés miedo a la araña, pero no por el trauma, porque la araña te haya hecho algo alguna vez, sino porque en realidad tenés miedo a otra cosa, pero a otra situación, otra cosa que te generó miedo, pero que vos reprimiste y alojás todo ese sentimiento de miedo hacia un objeto, lo desplazás. En este caso, ponerle la araña. Entonces, por un lado, puede haber alguna situación que haya generado algún trauma, alguna experiencia traumática, y por otro lado, hay una experiencia traumática, pero tiene que ver más con lo simbólico que con lo real. No va a ser con lo que implica ese objeto que me haya hecho daño anteriormente, sino con desplazar algo que me hizo daño, me generó displacer a ese objeto en particular. Acá yo les menciono algunas fobias, algunas son muy comunes, otras no tanto. La acrofobia es el temor a las alturas, es personas que sufren de vértigo, pero como más intenso. El vértigo sí te da miedo a las alturas, pero en este caso recuerden que va a ir acompañado con un miedo súper intenso, con lo físico, con el querer evitar esa situación. Es como de vértigo, que me da miedo un poco más, un nivel mucho más alto de miedo. La androfobia es el temor a los hombres. Este yo no lo conocía, busqué así como a ver cuáles eran los generales y los más comunes, y también los más raros o los que menos se presentan. La astrofobia es el pánico a las tormentas. La sinofobia es el temor a los perros. La nictofobia es el temor a la oscuridad. La aporofobia es el odio o temor a las personas pobres. La aurofobia es el temor al dinero o al oro. La coulorofobia es la fobia que se presentan a los payasos, el miedo a los payasos. La erotofobia es el miedo a que le hagan preguntas incómodas con respecto al índole sexual. La lalofobia es el temor a hablar.
Y la levofobia es el término para definir al pánico que se siente hacia todo lo que tenga que ver con el lado izquierdo. Algunas son conocidas, otras son rarísimas o no tan habituales, no tan habladas, no tan conocidas. Entre las fobias más comunes aparece la agorafobia, que tiene que ver con el síntoma a los sitios públicos, los lugares abiertos y con gente. Esta muchas veces pasa al cine, al shopping, a no sé, recitales, gente que realmente tiene pánico, terror y no pueden disfrutar o ir siquiera a lugares así. La aracnofobia es el rechazo a la araña, la acrofobia es el miedo a las alturas y la claustrofobia es el miedo a lugares cerrados. Esas son como las más conocidas o las más habituales. Otras que se confunden mucho con las fobias y que no son fobia es la xenofobia o la homofobia. La xenofobia es el rechazo a los extranjeros y la homofobia el rechazo a los homosexuales. Estas se las menciona como fobias, pero en realidad no son fobias, porque no tienen con que ver con algo, un trastorno o una enfermedad o algo patológico o algo psicológico, sino que tiene que ver más con un tema cultural o de la historia o el prejuicio de esa persona. Entonces, si bien terminan esto en fobia, pero no son fobias, sino que están enmarcadas dentro del ámbito cultural y no desde la medicina. No están diagnosticadas como una enfermedad. Por eso es que muchas veces estas se puede juzgar, se puede denunciar y legalmente se puede accionar contra estas personas porque no lo hacen porque están enfermos o porque sufren de alguna patología y en realidad tiene que ver con una fobia. ¿eh? Tiene que ver más que una ideología con algo personal que con una enfermedad. Por eso estas personas pueden ser juzgadas y denunciadas en el caso de practicar algunas de estas dos. Esta es una aclaración que por ahí, porque al terminar en fobia uno lo puede llegar a confundir a esto. Hay una diferencia para distinguir entre fobias y ataques de pánico. Alguien que sufra alguna fobia puede sufrir un ataque de pánico, pero no necesariamente son las mismas cosas. Tiene que ver con la ansiedad que se provoca, con esto de encontrarse alterada la ansiedad ante una situación considerada de peligro, que puede provocar un ataque de pánico en ese momento. Pero es como que el ataque de pánico va a estar dentro de las fobias, pero no van a ser la misma cosa. La diferencia es que un ataque de pánico es una situación que se da en un lapso de tiempo, tiene como un principio y un fin, es un momento, y la fobia es algo que va a durar mucho más tiempo. O sea, yo siempre le voy a tener miedo de las arañas, pero no siempre voy a tener un ataque de pánico. El ataque de pánico va a estar cuando me cruce la araña, que también va a depender de cómo yo vaya trabajando mis ansiedades, mi fobia, a lo intenso que pueda llegar a ser el ataque de pánico, no. A veces simplemente, no sé, puede pasar que tengas fobia y simplemente sientas ciertos síntomas, pero no necesariamente sea un ataque de pánico. Un ataque de pánico va a tener que ver con un shock que se produce, la ansiedad se dispara ante el miedo, va a provocar también síntomas físicos, pero en donde cuesta un poco más salir de la situación. No es solamente algo momentáneo y pasajero. Es como que tiene un laxo un poquito más grande. Y puedes también ir generando, si no es tratado, los ataques de pánico pueden ir generando, agravando el trastorno. ¿Dudas con respecto a fobia? No, no, está claro.
Las fobias muchas veces se confunden con el miedo. Muchas veces pasa con esto, con lo mismo que bipolaridad. No son tratadas, no son trabajadas y obviamente esto muchas veces trae más un impedimento de después de lo social, no poder interactuar y hacer cosas habitualmente por la fobia, que se pueden intensificar si no son trabajadas. El trabajo que más se hace con la fobia no es tanto con respecto a medicación, excepto que sea algo muy extremo. Y en el caso de utilizarse la medicación, se utiliza para esa situación en particular. Alguien que tiene miedo a volar, por ejemplo, pero tiene que hacer un viaje y quiere ir superando la fobia, puede utilizar, obviamente recetado por el psiquiatra, por el médico, algún tipo de medicación que permita bajar el nivel de ansiedad para poder ir desarrollando, sin entrar en una crisis, esas actividades. Generalmente las actividades son de información y de exposición paulatina ante esas situaciones. Hay algunas fobias que no necesitan, qué sé yo, la de la araña, ser trabajadas porque no va a estar continuamente afectando tanto la calidad de vida. Pero hay otras, como las de índole social, que tienen que ver con esto de poder tener contacto con el otro, que son muy importantes. Entonces esas por ahí sí ameritan ser trabajadas, diagnosticadas y trabajadas. Bueno, Felipe, si no quedó ninguna duda, hoy terminamos tempranito. No, la verdad que estuvo claro el tema de la fobia. Me recuerda a la película esta de Leonardo DiCaprio en la que el loco tenía fobia a las bacterias. Y por más que era alguien re exitoso, como no era ayudado por nadie, pues además un personaje así, como terminaba, ¿no? Estaba bueno. Y tiene esto de ese índole que si no es trabajado se puede hacer ácido obsesivo compulsivo y ahí sí empieza a afectar otras áreas. Hay una peli que es re buena, re linda, re vieja también, que la usamos mucho para trabajar en acompañamiento terapéutico, y es Una mente brillante, en donde el hombre era un matemático excelente, pero se vuelve esquizofrénico, se intensifica la enfermedad y aparece la enfermedad, en donde vas a poder ver que sufre de delirio y alucinaciones, de personas que no están. Aparecen con respecto a la limpieza, no toca nada si no lo limpia, no lo desinfecta. Entonces todo esto va afectando un montón la calidad de vida de él, el tema de la interrelación con el otro. Y podés ver, si bien el cuadro es esquizofrenia, podés ver un montón de estas cosas y de estos temas que trabajamos nosotros dentro de acompañante terapéutico. Así que yo siempre se la súper recomiendo para que lo vean, porque van a encontrar eso, con que dentro de un cuadro, un diagnóstico, van a encontrar un poquito de todas las patologías que fuimos viendo. Sí, la vieja, la actual de Gladiador, está muy buena, la película. Sí, sí. Ganaba, sí, un premio Nobel o algo así, un premio por las matemáticas. Exactamente, sí. Sí, sí, es un caso verídico que, bueno, después hicieron la peli, pero el caso es real, así que está muy bueno. Corta, ¿no? Hace un ruido raro, pero bueno, de a rato hace como una cosa. No puedo escuchar nada, se corta. Bueno, Felipe, cualquier duda o consulta lo podés hacer a través del grupo de WhatsApp. Después les voy a mandar el material de la clase de hoy por ahí, y cualquier cosita pueden consultar ahí. La enfermedad de trastorno obsesivo, ¿se la va a abordar por fuera de lo que es la fobia o eso queda, o es lo que es la fobia en sí? ¿Vamos a ver eso?
Porque no sé En si ya... principio vamos a ver fobia y trastorno de bipolaridad. No tengo el cronograma yo, no sé si ven puntualmente o dan un pantallazo. La idea siempre es esa, el pantallazo no profundizamos sobre las patologías porque nosotros no las diagnosticamos, pero sí hacemos un pantallazo de las principales para poder entenderlas y poder abordarlas. Desconozco, no tengo el programa de ustedes, desconozco si se profundiza más ahí o se va hablando de lo que aparece dentro de las otras. Bueno, hasta luego. Nos vemos. Bueno, Felipe, Hasta luego. gracias por estar y participar. Nos estamos viendo.